Yo siempre supe que algo no estaba bien en mi casa, pero uno no quiere pensar mal de su propia sangre, no de tu hija, no de esa niña que criaste con tanto esfuerzo desde que su madre se fue sin decir una palabra, dejando solo una carta arrugada sobre el comedor y una deuda que me tardé más de 5 años en liquidar. Desde entonces me tocó ser papá y mamá, todo a la vez. Hacía horas extra como técnico de mantenimiento en el Instituto de Diagnóstico de la Ciudad de México y cuando no había chamba, tomaba reparaciones por mi cuenta. Me faltaba tiempo, pero nunca voluntad. Me aseguré de que Camila, mi hija, tuviera todo. Uniformes limpios, lonche, internet, lo que pudiera. Por eso no me cabía en la cabeza que ella hiciera algo así. Todo comenzó hace poco más de 3 semanas. Había terminado de trabajar tarde, como siempre, y llegué a casa directo a cenar y dormirme. Ya ni me daba tiempo de ver televisión, pero esa noche se fue la luz justo cuando entraba al baño, y ahí fue donde empezó el calvario. Tenía el celular en la mano, y mientras buscaba una veladora en el mueble del lavabo, apunté con la lámpara del celular hacia una esquina del techo, y ahí vi el reflejo, una cosita como un puntito rojo. Pensé que era una mancha de humedad, pero me acerqué y confirmé lo impensable. Era una microcámara, bien escondida, como las que ves en los reportajes de espionaje o en esos videos de TikTok donde enseñan a protegerte del hotel. Al principio me reí, como quien encuentra una cucaracha muerta y piensa, ¡qué raro! Pero luego vino la incomodidad. ¿Quién habría metido eso? Vivíamos solo Camila y yo. Nadie más tenía llaves, y la cámara estaba pegada al azulejo con una cinta negra, imposible de ver a simple vista. Desmonté la tapa con cuidado y descubrí que la cámara estaba conectada a una batería recargable y un pequeño transmisor Wi-Fi. Eso ya no era una broma, era vigilancia casera de la buena. ¿Pero para qué? Revisé el resto de la casa. En la cocina encontré otra, camuflada entre los frascos de las especias, mirando directo al fregadero. Una más en el cuarto de lavado, apuntando hacia la ventana trasera. Luego otra en la sala, dentro de una falsa bocina Bluetooth. Todas pequeñas, modernas y silenciosas. Como si alguien no quisiera que me diera cuenta de que llevaba semanas, quizás meses, siendo grabado. Caminé hasta el cuarto de Camila. Toqué primero. No quería levantar sospechas. Ella estaba en su escritorio, escribiendo algo en su laptop. Me sonrió, como siempre, y dijo, ¿qué onda, pa? ¿Se fue la luz? Sí, pero ya regresó. Me metí al baño, volví a cerrar la puerta. Saqué el celular y tomé fotos de todas las cámaras que había encontrado. Me temblaban las manos. Ese día apenas pude dormir. Pasé horas mirando el techo, sintiendo los ojos invisibles todavía pegados a las paredes. Al día siguiente, me llevé una de las cámaras al trabajo. Un compañero que antes trabajó en sistemas de seguridad me ayudó a identificar el modelo. Marca china, sin GPS, pero con transmisión en tiempo real. Era una cámara espía que se controlaba desde una app. Me mostró un foro en donde vendían esas cosas con todo y manual para instalar. Esa noche no le dije nada a Camila. Solo la observé. Comía tranquila, sin prisa, como si nada. Le pregunté cómo le había ido en la escuela. Dijo que bien, que estaban por iniciar prácticas profesionales. Iba en su último semestre de criminología en la UNAM. Siempre le gustó la psicología, los perfiles criminales, esas cosas que a mí me parecían raras, pero inofensivas. Ahora ya no estaba tan seguro. Durante los días siguientes, encontré 2 cámaras más. Una en la recámara que compartíamos hasta que ella cumplió 16, otra en el taller que tengo en el patio. Me estaba espiando. ¿Pero para qué? No aguanté más. Un miércoles salí antes del trabajo y me metí a su cuarto mientras ella estaba en la facultad. Busqué en sus cosas con un nudo en la garganta. Lo que encontré me revolvió el estómago. En una carpeta azul escondida entre unos libros de criminología, tenía hojas impresas con horarios míos, rutas que tomaba al trabajo, cuánto me tardaba en cada trayecto. Había un mapa de la casa con marcas rojas en cada cámara. Pero lo más inquietante fueron las fotografías. Fotos mías durmiendo, lavando los trastes, en calzones.
fotos desde los mismos ángulos donde estaban las cámaras. En una de las hojas decía: Día 6, sigue el mismo patrón de comportamiento, no ha notado la cámara del baño. Había otra nota que decía: fue al cajón del taller, posiblemente oculta algo ahí. Casi vomité del miedo. Cerré todo como lo había encontrado. Esa noche fingí estar enfermo y me encerré. No podía entender qué estaba pasando. ¿Mi hija estaba paranoica? ¿Estaba escribiendo una tesis? ¿O me estaba investigando como si yo fuera un criminal? Pasé los siguientes días fingiendo normalidad. Incluso comí con ella viendo una serie en Netflix, como si nada. Pero por dentro me estaba rompiendo. Me sentía expuesto, traicionado, humillado. El viernes en la noche, cuando Camila salió a una fiesta con sus amigas, aproveché para revisar su laptop. No tenía contraseña. En el escritorio tenía una carpeta con videos ordenados por fecha. Era todo lo que las cámaras habían grabado. Todo. Ahí estaba yo, llorando frente al altar de su madre. Yo fumando a escondidas en el patio. Yo hablando solo en voz baja. En otro archivo encontré un documento llamado Fase 3, Confrontación. En él describía que después de analizar mis rutinas y comportamientos, iniciaría la fase final. Decía cosas como: estoy segura, lo sé, solo falta que lo confirme. Sé que no fue accidente. Nadie tiene esa clase de heridas sin saber lo que hace. ¿Qué significaba eso? ¿De qué hablaba? Volví a la carpeta azul y busqué entre los papeles otra vez. Encontré una copia del expediente del hospital donde su madre murió. Yo había firmado como responsable. En el reporte decía: muerte accidental por traumatismo craneal tras caída en el baño. Lo recordaba bien. Había sido una noche lluviosa. Yo estaba borracho. Nos peleamos. Ella cayó. Eso fue todo. O eso quise creer. Pero ahí, en su habitación, con las pruebas de mi hija frente a mí, todo se vino abajo. Camila estaba convencida de que yo la había matado. Regresé a mi cuarto y empecé a empacar. Solo lo esencial. Tomé mi celular, un poco de dinero y salí en silencio. No iba a enfrentarla. No podía. Si ella pensaba que yo era un asesino, nada que dijera la haría cambiar de opinión. Y la verdad era que ni yo estaba seguro de qué pasó esa noche. Me fui a casa de un primo en Veracruz. Cambié el número, borré redes. Me volví invisible. No quería que me encontrara. Y tampoco quería saber si algún día lo haría. Pero hace 2 noches llegó una carta sin remitente. Solo decía: ya no necesitas esconderte. Lo sé todo, pero ya no tengo miedo. Cuídate, Camila. No había amenazas, ni reproches, solo esas palabras. Desde entonces no duermo. Cada vez que escucho un clic, volteo a ver las esquinas. Siento los ojos de mi hija por todas partes, como si aún me vigilara. Me llamo Rubén. Nunca le puse mucho peso a mi nombre porque la mayoría de la gente que me conocía en mi vida pasada prefería no decirlo en voz alta. Fui sicario durante más de 20 años, siempre moviéndome en las sombras, en la línea difusa entre el miedo y la obediencia. Trabajé para varios jefes, unos más locos que otros, pero todos con algo en común. Tarde o temprano, la traición los alcanzaba. Yo, por alguna razón, siempre me mantenía un paso adelante. Hasta que me fallaron los cálculos. Todo empezó en un día cualquiera, uno de esos donde el calor de Culiacán hace que hasta el cemento sude. Estaba en mi casa, un departamento en la colonia Guadalupe, cuando sonó el teléfono. Era el Rulas, un morro de confianza de mi jefe, el licenciado. Me pidió que pasara por una casa de seguridad en la periferia, en el Tamarindo, para un encargo especial. No pregunté. Yo no preguntaba. Nunca lo hacía. Pero ese fue el primer error de ese día. La casa estaba en una calle sin pavimento, al final de una cuadra rodeada de lotes baldíos. Cuando llegué, noté que la reja estaba entreabierta. Mala señal. El instinto me gritó que no entrara, pero el orgullo me empujó. Apenas crucé el umbral de la puerta principal, sentí el impacto seco de algo contra mi nuca. No vi quién fue. Todo se volvió negro. Cuando desperté, no podía moverme.
Estaba tirado en el piso, en un cuarto sin ventanas, con las manos atadas y la boca cubierta con cinta gris. Alguien había puesto una bolsa negra sobre mi cabeza, pero podía respirar, apenas. El tiempo no tenía sentido. No sabía si había pasado una hora o un día. Solo escuchaba ruidos apagados, voces que entraban y salían como fantasmas flotando alrededor. Después vino el silencio absoluto. Ni pasos, ni puertas, nada. Pasaron horas, o tal vez días, hasta que escuché el sonido seco de una camioneta estacionándose frente a la casa. Puertas abriéndose, risas. Eran voces que conocía. El Rulas, el Guachi, el licenciado. Estaban ahí, pero no sabían que seguía vivo. Lo supe porque uno de ellos, el Guachi, dijo algo que nunca se me va a olvidar. Ni modo, ya se nos fue el Ru. Tocaba, ¿no? El viejo ya estaba viendo más de lo que debía. Y ahí lo entendí todo. No fue un error, fue una limpia, una traición disfrazada de accidente. ¡Qué huevos!, respondió el Rulas. Yo que pensé que era el más leal. Hasta me ayudó con lo de mi jefe cuando le metimos el fierro. Y mírame, soy yo quien dio la dirección. Pinche destino, ¿no? Me quedé helado. Había entrenado al Rulas, le había dado cobijo cuando lo querían levantar. Lo salvé más de una vez, y ahora era él quien me había entregado. ¿Por qué? No lo sabía. Pero entonces empezó la plática que ningún muerto debería oír. Se sentaron en la sala, justo del otro lado de la pared donde me tenían. No sabían que estaba despierto. Pensaban que ya estaba fiambre. Y como los muertos no cuentan historias, empezaron a hablar. «Hay que mover el cuerpo mañana», dijo el licenciado con su tono habitual, seco, como si hablara de una bolsa de basura. «Ya lo revisé. Nadie sabe que está aquí. Lo enterramos en la sierra y que lo busquen donde quieran». Silencio. «¿Y lo de Durango?», preguntó el Guachi. «Ya está cerrado, pero no lo vamos a soltar todavía. Primero necesitamos que le caiga el pitazo al comandante para que se sienta cómodo. Luego lo hundimos con los audios». Me di cuenta de algo entonces. El licenciado estaba traicionando a todos, a los federales, a los del norte, a su propia gente. Yo, por accidente, había escuchado una llamada semanas antes donde hablaba con alguien del gobierno, pero no le di importancia. Pensé que era una movida más. No sabía que había una red entera de traiciones tejiéndose bajo mis narices. Pero eso no fue lo más cabrón. Lo más cabrón vino después, cuando empezaron a hablar de mí como si no fuera nadie, como si no valiera ni una bala. «Yo la neta pensé que el Ru iba a ser el último en caer», dijo el Rulas. «Pero se le acabó el respeto. Lo que le hicimos fue un favor. El cabrón ya ni dormía bien. Soñaba con los que había bajado». Todos rieron. Yo no reía. Estaba conteniendo la respiración, intentando no hacer ruido. No por miedo, por rabia, por impotencia. «Además», agregó el licenciado, «no podemos permitir que alguien como él siga vivo. Sabía mucho. Ya había preguntado cosas que no debía. Y con lo de la hermana de su esposa, ya estaba perdiendo piso. Mi sangre se heló». «¿Mi cuñada?», el Guachi rió con una carcajada seca. «Sí, güey. ¿No sabías? El Ru nos descubrió cuando le estábamos metiendo a la cuñada en el negocio de los coyotes. Por eso preguntó por los cruces de Tapachula. Pero ya se había metido donde no lo llamaban». Mi estómago se revolvió. Yo había visto a mi cuñada llorar cuando regresó de Chiapas, con la ropa rota y sin poder hablar durante días. Me dijo que se había caído de una moto. Le creí porque quería creerle. No dijeron nada más. Pusieron música. Hablaron de una nueva entrega de armas, del nuevo jefe de plaza en Jalisco. Rieron, se burlaron, brindaron. Y yo ahí, tirado, escuchando todo, queriendo matarlos con la mirada, con la respiración, con el silencio. Esa noche no dormí. Al día siguiente, la puerta se abrió. Era uno de los halcones, un chavo que apenas conocía de vista. Me miró con cara de espanto. Creo que no esperaba verme respirando. «Verga, no está muerto», gritó. Fue lo último que hizo, porque antes de que pudiera correr, logré girar lo suficiente para golpearlo con la cabeza. No sé cómo, pero logré liberarme. Tardé horas. Cuando salí de la casa,
El sol ya estaba bajando. Robé una camioneta vieja de una cochera abierta y desaparecí. Estuve escondido durante semanas. Me moví por rancherías, dormí en establos, comí lo que encontraba. Nadie sabía que seguía vivo. Todos pensaban que ya era parte del desierto. Lo usé a mi favor. Y cuando estuve listo, regresé. Uno por uno. Primero el guachi, luego el rulas. Al licenciado lo dejé para el final. No lo maté, lo dejé vivir. Pero le quité todo, su plaza, su dinero, su gente. Lo desnudé hasta dejarlo solo. Y luego le dije al oído: nunca subestimes lo que escucha un muerto. Ahora me llaman el fantasma. Me escondo a la vista de todos. No busco gloria ni poder, solo silencio. Porque lo que aprendí es que en el silencio es donde se dicen las verdades. Y los muertos siempre escuchan. Cuando te dedicas a lo mío, ser sicario, no esperas un final feliz. No hay jubilaciones doradas, ni retiros tranquilos en playas escondidas. Solo hay silencio, traiciones y sangre. Pero si algo he aprendido en estos años es que, cuando llega la muerte, no siempre lo hace con una bala. A veces llega en forma de duda. Mi nombre no importa, pero digamos que en las calles me conocen como El Flaco. Trabajo para el cártel de la zona norte de Monterrey, específicamente bajo las órdenes de Don Raúl, un viejo astuto que subió en la cadena alimenticia del crimen sin jamás disparar un arma. Casi todos le deben algo, y eso le hace más peligroso que cualquier pistolero. Durante más de 10 años he sido su sombra. Lo he protegido, he matado por él, y también he recogido los cadáveres de quienes creyeron poder retarlo. Nunca cuestioné sus órdenes. Pero todo cambió hace 3 semanas, y lo que pasó desde entonces me trajo hasta este punto, parado frente a la puerta de su casa, con la pistola lista en la cintura y el corazón haciendo más ruido que el tráfico de la avenida Garza Sada. Todo empezó con un mensaje anónimo en mi celular. Era un número sin registrar. No decía mucho. Ten cuidado, tu jefe ya no confía en ti. Pensé que era una broma. Uno de esos intentos de los rivales para meter cizaña. Lo ignoré. Al día siguiente llegó otro. Te quiere fuera. Ya habló con alguien para reemplazarte. Ahí fue cuando se me empezó a mover algo en el estómago. Intenté actuar normal. Fui a la bodega donde solíamos juntarnos los de confianza. Estaban el Chato, el Chícharo y Memo el Güero, todos fumando, jugando baraja y escuchando corridos en una bocina vieja. No dije nada del mensaje, pero observé. Uno de ellos evitaba mi mirada, el Chícharo. Lo noté raro, nervioso, como si esperara que me pasara algo. Nunca había sido bueno ocultando cosas. Esa noche recibí una tercera advertencia. Van a usar al Chícharo para que te citen. Te dirá que es un encargo normal, pero no volverás. Me quedé mirando el mensaje con el celular temblando en mis dedos. No había nombre, ni firma, ni rastro. Solo el frío. 2 días después, el Chícharo me llamó. Me pidió que lo acompañara a un trabajo en San Nicolás, algo rápido. Según él, era un arreglito, con un tipo que debía dinero. No estaba convencido, pero acepté. Tenía que hacerlo. Tenía que ver hasta dónde llegaba la mentira. Durante el camino, el Chícharo sudaba. No hablaba, solo ponía canciones a volumen alto y fingía que cantaba. Lo vi revisar su celular varias veces. Me pregunté si en algún momento me pediría bajarme, si intentaría algo. Pero no lo hizo. Nos estacionamos frente a un local cerrado. Todo estaba en silencio. Bajé primero. Cuando me di la vuelta para ver si me seguía, el Chícharo no se movía, solo me miraba. Y ahí lo supe. Lo confirmé. Me acerqué a su ventana. Le toqué el vidrio. Él bajó los ojos y me dijo apenas con un hilo de voz: perdón, güey. No es personal. Le arrebaté el teléfono por la ventana antes de que reaccionara. En su WhatsApp había un grupo al que yo no pertenecía. Entre los mensajes, una orden escrita por alguien más. Dile al flaco que lo lleve ahí. Memo y el Chato lo esperan en la azotea. Tú retírate cuando lo dejes. Ese mensaje era de Don Raúl.
No lo maté, al chícharo, lo dejé ir, pero en mi cabeza algo se rompió. Pasé los siguientes días escondido, observando. No era tonto. Sabía que si alguien como don Raúl quería desaparecerme, lo haría con estilo. No bastaba con huir, tenía que adelantármele. Y es ahí donde entra esa voz anónima. Porque mientras planeaba mi siguiente movimiento, seguí recibiendo mensajes, siempre cortos, siempre precisos. Raúl sospecha que lo sabes. No lo enfrentes aún. Espera. Memo está de tu lado. Habla con él, pero hazlo sin que nadie lo sepa. Hay alguien más que quiere lo mismo que tú. Confía. Pensé que era una trampa. Pensé que me estaban jugando la mente. Pero entonces recibí una llamada de Memo. No un mensaje, sino su voz temblorosa al otro lado del teléfono. Carnal, yo no estoy con ellos. Me querían usar también, pero esto ya se salió de control. ¿Quién te habló?, pregunté. Un grupo del centro, rivales de Raúl. Están metidos hasta el cuello, quieren tumbarlo, pero quieren que tú lo hagas. ¿Por? Dicen que si tú lo haces, nadie te va a cuestionar, que tú eres el único que se le puede acercar sin levantar sospechas. ¿Y tú por qué me avisas? Porque tú me salvaste hace 5 años cuando el zancudo quería mandarme por error. Yo no olvido. Así fue como me vi atrapado entre dos fuegos. Don Raúl, que había sido como un padre para mí, y un grupo rival que me manipulaba para que hiciera el trabajo sucio. Pero más allá del miedo, sentía algo peor: traición. Don Raúl no me iba a enfrentar de frente. No iba a decirme que me quería fuera. Me iba a mandar matar por la espalda como cualquier cobarde. Y eso no se lo podía perdonar. Tomé una decisión. Hoy es el día. Son casi las 9 de la noche. Estoy frente a la casa de don Raúl en Cumbres. Su camioneta está afuera. Sus guardias de siempre no están. Lo supe porque Memo me ayudó a alterar el relevo. Tengo 5 minutos antes de que lleguen los nuevos. La casa parece tranquila, como si nada pasara. Toco la puerta. Me abre su esposa, la señora Angélica, que me conoce desde morro. ¿Todo bien, flaco?, pregunta. Sí, señora. Vengo a ver a don Raúl. Me dijo que pasara. Ella asiente sin sospecha. Me hace pasar. Camino directo a su despacho, donde sé que suele estar bebiendo su coñac favorito. Cuando entro, lo veo ahí, leyendo algo. Levanta la vista, sonríe. ¡Qué milagro, mijo! Tenemos que hablar, don Raúl. Me ofrece asiento, como si todo fuera normal. Pero noto el arma en su escritorio, parcialmente cubierta por unos papeles. Me mantengo firme. Usted me quería muerto, le digo sin rodeos. Él no cambia la expresión, solo toma el coñac y da un trago. ¿Y eso quién te lo dijo? No importa, lo sé. No todo es lo que parece. A veces se hacen cosas por el bien mayor, para evitar guerras internas, para mantener el control. ¿Incluye eso matarme? Incluye sacrificios. Me levanté. Ya no me importaba nada. Entonces hoy le devuelvo el favor, jefe. Saqué la pistola. ¿Me vas a matar, flaco? Después de todo lo que hicimos juntos. No por venganza, sino por respeto, porque yo sí doy la cara cuando voy a matar. Él sonrió, por primera vez sincero. Eres el mejor que tuve. Y entonces lo hice. Un solo disparo, no en la cabeza, sino en el corazón. Cayó sin drama, sin resistencia. Murió como vivió, tranquilo. La noticia del asesinato de don Raúl sacudió la ciudad. Nadie supo que fui yo. Nadie me buscó. El grupo rival cumplió su promesa. Me sacaron de la ciudad, me dieron un nombre nuevo, un inicio limpio. Pero todas las noches me despierto con la misma pregunta. ¿Quién era esa voz que me avisó? ¿Memo? ¿Uno de los enemigos? ¿O alguien más cercano? Y sobre todo, ¿cuándo me tocará a mí? Porque en este negocio, uno nunca termina vivo por mucho tiempo. Solo se adelanta a su turno, y el mío todavía está por llegar.